En este video vamos a ver cómo se factoriza un polinomio combinando todos los casos. Para ello tenemos que recordar los métodos de factorización y sabiendo que tenemos un polinomio, lo primero que tenemos que hacer es probar si se puede extraer factor común. Es decir, el primer caso que vamos a siempre en cualquier polinomio a factorizar es haciendo factor común. Si el polinomio no tiene factor común o bien con el resultado de ya haber extraído su factor común, vamos a utilizar algunos de los siguientes métodos o técnicas que hemos aprendido. Si lo que obtenemos y lo que tenemos es un binomio, pues en ese caso puede ser que tengamos una diferencia de cuadrados y en ese caso se factoriza como el producto de los binomios conjugados. O bien podemos tener la suma o la resta de potencias de igual grado cuando el exponente es impar. Entonces, si es un binomio, vamos a utilizar alguna de las técnicas esas de factorización. Si en cambio tenemos un trinomio, es decir, que si tenemos tres términos, podríamos tener un trinomio cuadrado perfecto en el que el segundo término sea una suma, por lo tanto lo tenemos que factorizar como el cuadrado del binomio, o bien en el que el segundo término sea negativo, por lo tanto es el binomio de una resta. Por último, puede ser que no tenga un trinomio cuadrado perfecto, pero sí lo pueda resolver mediante la fórmula resolvente encontrando las raíces x1 y x2 y luego factorizado el polinomio es el coeficiente principal por x menos la primera raíz y x menos la otra raíz. Eso es si tenemos un trinomio. Si en cambio tengo un polinomio de 4 o más términos, lo que voy a utilizar es la agrupación, es decir, el factor común por grupos, o bien la factorización mediante Gauss. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer siempre es extraer factor común y después, dependiendo de la cantidad de términos que tenemos en el polinomio, es que vamos a aplicar una de estas técnicas de factorización. Veamos algunos ejemplos para poder resolver y ver cómo se resuelve. Factorizar los siguientes polinomios combinando todos los casos significa que lo tenemos que expresar como el producto de sus factores primos. ¿Qué significa polinomios primos cuando no los puedo factorizar más? En este caso tenemos un binomio, siempre tenemos que probar hacer el factor común. En este caso hay un factor que es común que es el 3. Por lo tanto, al extraer el 3 como factor común nos queda x al cuadrado menos 36. Ese binomio que nos queda dentro se puede factorizar mediante la diferencia de cuadrados. Por lo tanto, al factorizarlo mediante la diferencia de cuadrados nos queda factorizado como 3 por x menos 6 por x más 6. En este caso hemos expresado a este binomio mediante un producto de polinomios primos. Ninguno de ellos se puede seguir factorizando. El siguiente es un trinomio. Para ello primero vamos a extraer el factor común, que por supuesto tiene el 5 y el x, son términos comunes, es factor común a cada uno de esos términos, por lo tanto al extraer factor común nos quedaría la expresión escrita. Una vez que extraemos el factor común, nos queda un trinomio de grado 2. No es un trinomio perfecto, no es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es encontrar sus raíces. Para ello, identificamos el valor de A, que es 1, el valor de B, que es menos 11, y el valor de C, que es 28. Reemplazando en la fórmula resolvente, que era el opuesto de B, más menos B al cuadrado menos 4 por A por C, encontramos que las raíces son 7 y 4. Por lo tanto, esta expresión, este trinomio factorizado nos quedaría como x menos 7 por x menos 4. Este trinomio factorizado, es decir, expresado como producto de sus factores primos, nos queda expresado de esta manera. Por último, en este trinomio lo que vamos a hacer primero es extraer factor común menos 2, porque el 2 es un factor que es común a todos, y el x con el del menor exponente, que en este caso es x a la 3. Por lo tanto, menos 2 por x a la 3 es nuestro factor común. Quedándonos dentro un trinomio de grado 3. Es un trinomio de grado 3.
En este caso lo que podemos hacer es factor común, teorema de Gauss. Para el teorema de Gauss, lo que primero tenemos que hacer es identificar cuáles son las posibles raíces. Las posibles raíces son los divisores del término independiente, los divisores del coeficiente principal y el cociente de división entre este y este. ¿Sí? Ahora, las posibles raíces serían estas que están acá. Si yo tomo como posible raíz al 1 y lo reemplazo en este polinomio, me quedaría 1 a la 3, que es 1, menos 3 por 1, 1 menos 3, menos 2. Menos 2 es menos 4, por lo tanto, el 1 no es una raíz. Ahora veamos qué pasa con el menos 1. Nos quedaría menos 1 al cubo, que es menos 1, menos 3 por menos 1, que es más 3, menos 2 nos quedaría 3 menos 3, que es 0. Por lo tanto, el menos 1 sí es raíz. Entonces, en este caso, recordemos que para hacer la regla de Ruffini tenemos que a este polinomio tenerlo completo y ordenado. Nos quedaría 1x a la 3, 0x cuadrado, menos 3x y menos 2, que es el término independiente. Aquí colocamos el número que es raíz, que en este caso sería menos 1, y aplicando la regla de Ruffini obtenemos que el resto literalmente es 0. Por lo tanto, menos 1 es raíz. El cociente obtenido es 1x cuadrado menos 1x menos 2. Por lo tanto, expresado este polinomio factorizado, nos queda como x más 1, recordemos que sería x menos la raíz, x menos menos 1 quedaría x más 1, por el polinomio encontrado como cociente de la regla de Ruffini. Una vez que hemos extraído el factor común, hemos factorizado mediante el teorema de Gauss, nos queda un trinomio de grado 2 y no es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es encontrar las raíces, identificando el valor de A, que es 1, el de B, que es menos 1, y el de C, que es menos 2. Encontrando sus raíces, nos quedan que una de las raíces es 2 y la otra raíz es menos 1. Entonces, al factorizar este polinomio, nos queda x menos menos 1, que nos quedaría x más 1, por x menos 2, que es la otra raíz. Al ver acá este producto, x más 1 se repite dos veces, por lo tanto lo puedo escribir como x más 1 elevado al cuadrado. Es muy importante que veamos que esta expresión final es la factorización de este trinomio. Espero que el video los ayude a comprender las técnicas de factorización combinando los casos.